Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Hola, bienvenidos a la Cueva 51. Hoy hablaremos de desapariciones. Todas las desapariciones son extrañas, inquietantes. Algunas tienen explicación, el 80% o el 90%, pero otras no tienen. Pero hoy no hablaremos de las típicas desapariciones individuales, que son las más comunes por desgracia, sino hablaremos de desapariciones en masa. A través de la historia ha habido muchas de estas, y estas sí que no tienen ninguna explicación. Una persona individual o dos pueden desaparecer por distintos motivos, pero muchas a la vez. Empezamos con el misterio del barco fantasma australiano. El Caz II fue un catamarán que dio lugar a una historia de barcos fantasma en Australia. Era un barco de unos 8 metros de largo y tenía todos los lujos de un catamarán de última generación. Solo desaparecieron 3 personas, pero merece la pena incluirlo por el misterio que lo rodea. El Caz II fue visto a la deriva por un helicóptero en abril de 2007, cerca de Queensland. No había nadie a bordo, y fue avisado a los remolcadores y llevado a puerto. El primer vistazo que se hizo, se vio que el barco tenía daños mínimos en el casco, pero su interior estaba todo normal. Se cree que esos daños se podían haber hecho mientras estaba a la deriva. Eso significa que no le ocurrió nada extraño cuando estaba la gente a bordo. Estaba la mesa puesta, todo a punto para empezar a comer. El motor estaba encendido y había un ordenador portátil abierto, como si alguien antes de comer estuviera mirando algo. Todas las posesiones de la tripulación estaban en el barco, incluidos los chalecos salvavidas. La investigación arrojó que el catamarán había salido con 3 tripulantes muy experimentados. No había signos de lucha. De repente, los 3 desaparecieron. ¿Se podían haber tirado al agua por algún motivo? ¿Pero por qué prepararon la comida y todo y luego se tiraron al mar? Todavía no se sabe qué pasó. Las autoridades, incluso sin ya saber qué pensar, dieron una hipótesis que habían gastado una broma y habían sacado el barco a navegar y los 3 tripulantes se habían ido. ¿Qué ocurrió con el barco australiano? Nunca se sabrá. Vamos con la segunda, en la civilización del Valle de Indus. Uno de los misterios sobre desapariciones en masa que sigue generando muchas teorías es la gente que vivía en el Valle de Indus. Su desaparición fue súbita y hay poca información de lo que pudo pasar. Lo único que se sabe es que hubo tremendas explosiones que muchos comparan, una teoría, que fue una especie de ataque como si fuera un ataque nuclear. Sin embargo, en el 1500 a.C. era imposible que hubiera nada parecido. Las ruinas de esa civilización se encuentran hoy en Pakistán. La civilización Indus estaba a la par de conocimientos con el antiguo Egipto, según algunos escritos que perduran de esa época.
Las ruinas muestran que tenían sistema de alcantarillado, baños públicos y agua potable. Tenían unos adelantos muy poco usuales para la época, lo que hace que su repentina aparición sea más misteriosa. Lo más intrigante es que varios estudios mostraron restos de radioactividad en la zona. También comprobaron que había materiales fundidos debido a un extremo calor. Todo ello lleva a la idea que pudo ser algún tipo de explosión nuclear o, por qué no, algún tipo de meteorito extraño que cayó y hizo desaparecer toda la civilización. ¿Qué ocurrió? Increíblemente, tampoco nunca lo sabremos. La tribu de los Anasazi. Se conoce la tribu como una de las más sofisticadas del norte de América. En el año 1200 a.C. Vivieron en lo que se conoce hoy como Colorado, Arizona y Nuevo México. Lo que pasó es que de manera repentina abandonaron las áreas donde vivían y desaparecieron sin dejar rastro. Sus ciudades tenían edificios de hasta 5 plantas y se piensa que estaban muy avanzados en temas de regadío y campo. ¿Qué ocurrió? Algunas leyendas dicen que simplemente, leyendas indias, que volvieron a casa. ¿Qué significa eso? Algunas teorías dicen que, teorías un poco rebuscadas, que eran la tribu de origen extraterrestre y en un momento dado todos se marcharon a su mundo. Muchos investigadores han estudiado la desaparición en masa de los Anasazi. Uno de los restos más significativos son símbolos que representan al Sol. Algunos han llegado a pensar que podrían haber sido portales estelares que usaron para marcharse. Todo esto son especulaciones un poco extrañas, un poco increíbles, pero como no hay ninguna prueba, pues la gente ya tiende a pensar a veces cosas ya un poco más inimaginables. El pueblo de Oer Verde. Una de las más recientes desapariciones en masa ocurrió en Brasil. Ocurrió en febrero de 1923, en un pequeño poblado llamado Oer Verde, donde había 600 personas. De un día para otro, desaparecieron. Esta desaparición la descubrió un grupo de visitantes que llegaron al pueblo y vieron que todo parecía normal, pero sin la presencia de nadie. Todas las posesiones de los habitantes e incluso los alimentos estaban en su sitio. Por más que buscaron, no pudieron encontrar a ninguna de las 600 personas que formaban la población. Otra de las cosas que dejaron a todo el mundo intrigado era el silencio que había. No se oía nada. El pueblo estaba en medio de la jungla brasileña. No se oían pájaros, ni insectos, ni animales, ni viento. Las autoridades que se desplazaron al poblado no pudieron encontrar evidencias de lo que había pasado. Cuando entraron en el colegio del pueblo, pudieron ver un escrito en la pizarra: no hay salvación. También encontraron una pistola que había sido disparada recientemente. Hay muchas teorías de lo que pudo pasar. Se hablaron, como hemos dicho antes, en otros casos, de teorías alienígenas y brujería. Brasil, la gente es muy supersticiosa. Otros piensan que la gente se marchó debido a los enfrentamientos que había entre algunas familias o guerrillas de la zona. Pero eso no explica por qué dejaron todo tal cual, todas sus pertenencias y todo en sus casas. Y lo más extraño, que tampoco aparecieron en otro lugar, ni comunidades del país. Simplemente se esfumaron. El misterio del US Cyclops. El barco US Cyclops estuvo en activo en la Primera Guerra Mundial y recorrió las aguas de Europa en el conflicto. Es también uno de los misterios de la Armada Americana, que sigue sin resolverse. El US Cyclops desapareció en marzo de 1918, en el famoso Triángulo de las Bermudas. Había salido en febrero de un puerto en Brasil, y lo que pasó es que simplemente se perdió el contacto. En el barco había 300 personas, y todos se vaporizaron, desaparecieron.
Empezaron a buscar por la zona. Se pensó que se había hundido, pero no era muy lógico, ya que hubieran avisado, digo yo, por radio si estaba hundiendo el barco. No se encontraron restos del barco, ni nadie que hubiera dado una voz de socorro. Lo extraño es que el barco era muy grande. Hubiera salido algún tipo de resto o alguna cosa que evidenciara que se había hundido. Algunas teorías dicen que una gigantesca ola les sorprendió y los hundió. Nunca sabremos qué pasó. El Mari Celeste es otro barco muy famoso y es uno de los barcos que incluso ha sido visto por otros barcos a modo de barco fantasma. Esta es la historia más espectacular de desapariciones en masa en un barco. Aparecen los barcos muchas veces. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Sin gente. Y eso es lo que ocurrió en 1862. El barco apareció a la deriva, cerca de la costa de las Azores, en Portugal. Había salido, ojo, del puerto de Nueva York, iba destino a Italia. En el barco no había ningún tripulante, y se pensó que habían sido víctimas al principio de piratas. Después se descartó, cuando vieron que toda la carga estaba intacta, las bodegas llenas, y nadie había tocado nada de los enseres del barco. Incluso encontraron el diario del capitán. ¿Por qué abandonaron en la costa de Portugal toda la tripulación un barco sin llevarse nada? Había desaparecido en alta mar, recordad. ¿Cómo abandonas un barco, toda la gente, no te llevan nada? Hay muchas teorías. Se cree, una de las más potentes, es que fueron las primeras abducciones en masa. El caso del lago Anjikuni. En los años 30 ocurrió un extraño caso en Canadá, en un lago llamado Anjikuni. En las orillas del lago se había creado un asentamiento formado por unas 40 personas. Uno de sus miembros era un trampero, Joel Labelle, el cual pasaba semanas en los bosques y volvía al asentamiento. En una de esas expediciones llegó y vio que había varias hogueras encendidas. Había restos de ollas con comida aún que se estaban cocinando. Sin embargo, la sorpresa fue que no vio a ninguna persona. Estuvo dando vueltas por el asentamiento y por sus alrededores y comprobó que las reservas de comida estaban intactas. No faltaba ni una cosa, ni un bote, ni un trozo de pan. Era como si de repente todo el mundo hubiera decidido irse de repente, rápidamente. Ni siquiera, recordad, en Canadá hace mucho frío, Canadá hay temperaturas bajo cero. No se habían llevado ni las ropas de abrigo, lo cual era imposible porque significaba que ir sin abrigo te morías en un par de horas. Las armas que tenían también permanecían en escena de campaña. Nunca se supo qué ocurrió con esta tribu. El trampero, muy asustado, se dirigió al telégrafo más cercano que había y llamó a las autoridades. Mandaron a una unidad y por el camino pararon a tomar algo en la casa de un conocido trampero, otro trampero llamado Armand Laurent. Este dijo a la policía de Canadá que había visto la noche anterior un extraño brillo en la zona y que se podía ver el brillo justo encima del asentamiento en el lago Anjikuni. Al llegar al asentamiento del lago comprobaron que realmente no había nadie. Lo más extraño es que había un pequeño terreno que servía como cementerio. Y ojo aquí, que la historia mejora. Las tumbas habían sido abiertas y todos los cadáveres habían desaparecido. No se sabe qué pasó en el lago Anjikuni, pero es la desaparición en masa
más increíble de la historia. Por ahora. Otra historia. También muy famosa. Ya he dicho, la del lago Anjikuni, para mí es la más espectacular. Por lo de las tumbas también. Pero hay otra muy famosa, que es la colonia de Roanoke. Era, hace un par de siglos ya, era una colonia inglesa. Estaba enmarcado esta colonia en el periodo de colonización por parte de Inglaterra. Este asentamiento se componía de 90 hombres, 17 mujeres y 11 niños. 3 años después de que un expedicionario, Sir Walter Raleigh, volviera a Gran Bretaña en busca de ayudas y víveres para la colonia, 3 años después volvió a la isla para traer los víveres y todo lo que había llevado, todo lo que había conseguido para la colonia. Tardó un poco más de la cuenta porque se quedó atrapado en un conflicto en España. Cuando llegó, no se podía creer lo que veía. Todo el poblado estaba vacío, las casas desmontadas, los utensilios dejados y sin rastro de hombres ni de ganado. Parecía como si por arte de magia todos los colonos hubieran desaparecido. Tampoco había signos de lucha o combate, ni restos humanos ni sangre. Lo único que se encontró fue la palabra escrita en un poste: Croatoan, y en un árbol cercano la sílaba Cro. Muchas teorías han rondado sobre lo ocurrido del paradero de esos colonos. Algunas de ellas aseguran que estos habían sido asesinados por indígenas hostiles. Otra teoría culpa a los españoles, que por venganza habrían atacado al poblado, matando o esclavizando a toda la población. Nunca se sabrá qué ocurrió. Ha habido muchos libros, incluso películas. Pero qué ocurrió, nunca lo sabremos. Y ya para acabar, hablaremos de un vuelo que desapareció en el Triángulo de las Bermudas. Como sabemos, ya hemos hablado de ello en la Cueva 51. Hay muchas historias de aviones y barcos que desaparecen en el Triángulo de las Bermudas. Pero esta se lleva la palma. Era el 7 de diciembre de 1945. 14 hombres del vuelo 19 acudieron a una práctica antes de su graduación. Sin embargo, algo salió mal. Después de completar la primera parte de la misión, y cuando volvían de regreso a Fort Lauderdale, la base, el comandante reportó que estaba perdido y no sabía dónde estaba, no sabía dónde ir. Se había desconectado los radares, no veía nada, no veía tierra, y a partir de ese momento, cuando habló el comandante, que dijo a la base que estaba perdido, a partir de ahí no le supo nada más. Según se indicó a la BBC en las noticias, las condiciones climáticas eran normales, por lo que era muy extraño que se encontrara perdido y no supiera volver. Debían volar 60 millas al este, hacer un vuelo bajo y bombardear los restos de un barco hundido. Esa era la misión. Cuando el teniente David White, que es el que, digamos, se encargó un poco de la investigación, como he dicho, indicó a la BBC que eran condiciones normales, y cuando David White se dio cuenta de los problemas de vuelo 19, 2 aviones de rescate fueron enviados en su ayuda. Lo que nadie se imaginaba era que esa misma noche uno de los aviones también se desapareció. A los 2 días, varios aviones y barcos fueron en busca de las máquinas perdidas, pero no se encontró nada. No había rastros de aviones ni de las personas que iban a bordo. Casi 20 años después, una revista denominó como Triángulo de las Bermudas esta área del mar, donde aparecieron estos 2 aviones. Imaginaos la historia. A través de radio, el comandante del primer avión, con 19 personas, le dice al teniente David White que
está perdido, que no encuentra forma de volver en un radio, digamos, pequeñito. O sea, no era atravesar todo el océano Atlántico. David White, envía otro avión y el otro avión no aparece. Las condiciones climáticas eran normales, como dijo. Y al final, 2 aviones enteros desaparecieron en 2 días. Con unos cielos despejados y con un vuelo de formación que los pilotos habían hecho 50.000 veces. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué desaparece gente en masa? Como he dicho al principio, que desaparezca una persona, pues pasa mucho. Al año sé que desaparecen más de 1.000 personas en España. Hay unas 30.000 desaparecidas en toda la historia de España. Hablo de mi país. En el mundo ya no sé cuánto está la cifra. Pero que desaparezcan gente entera de repente sin dejar rastro. Porque si dejan un rastro, pues dicen, mira, se han ido, han huido de algo, lo que sea. Pero es que no se encuentran ni cuerpos, dejan la comida, los enseres. ¿Qué ocurre con estas desapariciones misteriosas? En la Cama 51 buscaremos más historias de estas. Y espero que no ocurran más. Que esta se queden ya en la historia solo. Y ya veremos si algún día sale algún resto o alguna noticia de estas historias, de estas desapariciones, que den un poco de luz, que arrojen un poco de luz al asunto. Gracias a todos y hasta la próxima.